ahora. Y a ver, hay cambios de ánimo permanentemente, frecuentemente en la sociedad toda, en adultos, claro está, pero también en niños, en niñas y adolescentes. Y probablemente por allí venga una de las principales razones para ir a consulta con un psicólogo o para hablar en la propia familia, en el seno de la familia. Eh, y cuando hablamos, además de los problemas de la sociedad, de la familia y particularmente de niño, niña, adolescente, bueno, suelen decir los expertos con alguna frecuencia que los pacientes han tenido lo que llaman ideaciones suicidas. Eso es un tema necesario de abordar, necesario de tratar desde la mayor responsabilidad, claro está, eh, porque bueno, obviamente ataja la atención de los padres, del entorno, de los profesionales de la salud y bueno, para tratar nosotros como medio de intentar brindar herramientas y tratar de evitar un repunte en las cifras que ya en alguna ocasión reciente han compartido, tratar de minimizar esa ideación en niños y en niñas y adolescentes. Ese es el motivo por el que hemos querido contactar hoy a Abel Saraiva en esta nuestra sección de familia de cada lunes. El núcleo de la sociedad. Familia. Con Román Losinski. Y en esta ocasión con Abel Saraiva, psicólogo, psicoanalista, defensor de derechos humanos, coordinador del programa Creciendo sin Violencia de SECODAP. Abel, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, Román. Gracias por la invitación y sobre todo, bueno, para hablar de este tema que sé que preocupa a muchos y que es bastante delicado, pero que al mismo tiempo, justo por eso, es importantísimo que podamos reflexionar. Sí, hablamos con alguna frecuencia de la salud mental, del estado mental, de la sociedad, de los adultos, pero también tenemos que hablar de la salud mental, más allá del bullying, más allá del acoso escolar, ¿no? Más allá de la presión por la cantidad de tareas. No, no, no. Hablemos de la salud mental en niños, niñas y adolescentes, y particularmente en esto que relataba Abel, de ustedes, los profesionales vinculados a la salud y además en trato directo con niños, niñas y adolescentes. ¿Qué tan presente está esa ideación suicida, esa idea, esa carta que escriben, ese comentario que le hacen a un amigo o amiga? ¿Cuánto aparece en terapia? Mira, la verdad parece mucho más de lo que nosotros quisiéramos. Definitivamente es un tema que viene en ascenso. Yo me topaba en estos días con un artículo que había escrito en el año 2018, donde yo decía, mira, esto está aumentando peligrosamente, hay que estar muy atentos, y hoy nos damos cuenta de que el 39% de los casos que llegan a nuestra consulta presentan ansiedad o depresión, y de esos encontramos que sobre un 26% hay presencia de ideación suicida. Para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando, entre los años 2020 y 2021 hubo un aumento del número de casos en ese tema específico de la ideación suicida en 112%. Es un número importante y que tiene mucha relación con la desinversión que existe en materia de salud mental de niños y adolescentes, el impacto que ha tenido la pandemia, el impacto que tiene la violencia. Es decir, aunque la ideación y el riesgo suicida siempre va a tener relación con factores individuales, tenemos que entender que en el contexto que estamos viviendo, que tantos niños a la vez estén pasando por esta experiencia, tiene que ver con fenómenos sociales más complejos. No solo en Venezuela, ojo, esto también hay que decirlo, el suicidio es una de las principales causas de muerte en la población de 12 a 19 años a nivel mundial, y definitivamente eso es algo que tiene que alertarnos y que tiene que movilizarnos a la prevención. Claro, claro, efectivamente. Alguien en este momento, Abel, y quisiera atajarlo de inmediato, alguien podría estar diciendo, no, chico, que alguien te sugiera, que alguien te diga, sobre todo niño, niña, adolescente,
que tiene esa idea, que se pasea por esa posibilidad. No, chicos, es una forma de llamar la atención. Te pregunto, ¿sí? Mira, qué bueno que toques este tema, Román, porque uno de los principales mitos que nosotros tenemos que abordar en ese sentido es que cuando un niño o un adolescente habla sobre el riesgo del suicidio, está manipulando. La verdad es que nosotros tendríamos más bien que pensar lo siguiente: si mi hijo o hija, para llamar mi atención, tiene que hacer un planteamiento tan severo, evidentemente hay algo que está pasando en la relación. Por eso yo siempre le digo a los papás, mira, independientemente de qué tan real sea la intención de materializar esto, ya el hecho mismo de que surja nos habla de que hay cosas que abordar que no se están abordando. Entonces, por allí, eso hay que tenerlo muy claro. Tú preguntabas algo hace unos momentos y me viene el recuerdo, fíjate, nada más, Román, la semana pasada en el servicio de psicología que yo coordino en SECODAP, recibimos 4 casos de niños, ¿ok? Niños, no solo estoy hablando de adolescentes, niños cuyos padres encontraron cartas escritas diciendo no puedo más, o sea, ya no tengo más ganas de vivir, y que por supuesto moviliza desde un lugar de muchísima angustia. Y esto sería otro mito, Román, que creo que también vale la pena decir. No solo son los adolescentes quienes están presentando este tipo de riesgo, ya lo estamos viendo en niños menores de 11 años, y esto nos advierte de que hay una profunda fragilidad y una necesidad de los niños y los adolescentes de ser escuchados, y eso realmente no es algo que esté sucediendo en este momento. ¿Hay algún tipo de estadística, Abel Saraiva con nosotros, hay algún tipo de estadística, hay forma de conocer la relación entre decirlo, escribirlo, conocerlo por distintas vías y efectivamente un intento? Ok, mira, nosotros, a ver, con datos venezolanos, datos nuestros, lo que podemos decir de manera clara es que a medida que aumentan los casos de ansiedad y depresión, aumentan los casos de ideación y riesgo suicida. Esto lo hemos demostrado y tenemos datos para sostenerlo. Ahora, la literatura a nivel mundial nos presenta que hay un cierto tipo de idea suicida que tiene un mayor riesgo de ocurrencia, y para todos los que nos están escuchando vamos a entender 3 categorías que son muy sencillas y yo creo que nos van a ayudar. Lo primero, hay pensamientos a veces de muerte. El niño o la persona se pregunta ¿qué pasaría si yo no estuviera? Esto no es propiamente una idea suicida, esto es un pensamiento en torno a la muerte, qué lugar ocupo yo para los demás, hay que estar pendiente, pero no es un criterio de alarma. Cualquiera se ha podido hacer esta pregunta alguna vez. Luego viene la idea suicida ya formalmente hablando, que implica, bueno, ya quiero acabar con mi vida. Cuando se plantea eso, tienes 2 niveles. Un nivel no estructurado, donde no hay un plan, hay un nivel de riesgo allí, pero el riesgo es menor. ¿Cuál es la idea suicida de mayor riesgo? Aquella que tiene un plan. Y esto es muy importante. La idea que tiene plan, es decir, donde la persona ha pensado cómo, cuándo y dónde, tiene un nivel de riesgo muy alto. Y otro tema, Román, a propósito de lo que dices, ¿cuál es el predictor más alto de que alguien pueda realizar esto? Un intento previo. Cuidado con pensar que si alguien lo intentó y no lo logró, va a quedarse tranquilo. No, todo lo contrario. Un intento previo es uno de los predictores más altos de que la persona realmente pueda conseguirlo. Abel Saraiva con nosotros en este momento. Yo te agradezco estar tratando este tema desde la responsabilidad y el profesionalismo que te caracteriza y caracteriza a SECODAP, porque alguien podría estar ahora como un avestruz enterrando su cara en la tierra y no quiero escuchar, no quiero ver, no quiero entender, no, eso no ocurre en mi casa ni a alguien que yo siquiera conozco. Pero sí, y puede estar mucho más cerca de lo que cualquiera pueda desear. Cuando ustedes reciben en consulta, en una consulta psicológica, Abel, una persona que ha dicho, que ha escrito, que se ve seducida por esta idea suicida, eso podría ser una consecuencia, pero me interesa saber las razones. ¿Qué lleva a un niño, qué lleva a un adolescente a siquiera pasearse por esa posibilidad? ¿Qué razones esgrimen en la terapia? ¿Es el acoso? ¿Es la violencia familiar? ¿Es qué? Mira, qué buena pregunta. Hay una relación muy estudiada
entre la depresión como uno de los factores de riesgo más importantes. ¿Y por qué? Porque la depresión, una de las características que tiene es que tiende a desarrollar lo que se llama una visión de túnel. La persona que atraviesa un estado de ánimo depresivo o un cuadro depresivo, formalmente hablando, tiende a ver como que no hay salida. La vida se va volviendo cerrada, sin opciones, con poco oxígeno, con poca luz. Y a partir de esa sensación de estar encerrado, de no tener alternativas, pues las personas pueden llegar a experimentar un muy alto grado de malestar que, bueno, evidentemente llega a considerar poner fin a la vida como una alternativa. Ahora, la depresión es un factor, pero la depresión a su vez no es algo que se produce espontáneamente y como bien tú lo dices, la violencia, por ejemplo, es uno de los elementos centrales cuando hablamos de factores que están asociados. Por otro lado, en el caso sobre todo de adultos, la situación socioeconómica tiende a ser un detonante muy importante. En el caso de niños y adolescentes, el acoso escolar es también un detonante muy significativo y sobre todo tenemos que entender que alguien que ya se plantea poner fin a su vida, al menos como una idea, es alguien que experimenta un profundo estado de malestar y de desesperación en el que no ve salida. Y sobre todo esto es muy importante porque parte de lo que se hace en terapia, parte del trabajo que hacemos es cómo darle lugar a ese malestar y ayudar a reorganizar para que la persona pueda encontrar alternativas dentro de su día a día. Lo más peligroso es esa sensación de que no hay escapatoria, de que no hay alternativa. Por eso es que en niños y adolescentes está muy visto que cuando han sido víctimas de violencia sexual, cuando han sido víctimas de situaciones críticas, evidentemente tienen una mayor probabilidad de que esto suceda porque son eventos que sobrepasan por mucho los recursos emocionales que tenemos. Claro, claro. Abel Sara iba con nosotros. Abel, el entorno, los amigos, que probablemente se enteren antes que la familia, pero los amigos, la familia, la comunidad educativa, eh, ¿cómo pueden identificar esta idea suicida aunque no haya sido manifestada? ¿Cuáles son esas señales? Y sobre todo, y lo más importante, ¿cómo proceder? ¿Qué hago? Sí, mira, en primer lugar, ¿qué señales de alarma tenemos que estar pendientes independientemente de que no seamos psicólogos o psiquiatras o estemos en eso, pero que podamos reconocer? Por un lado, todos los cambios gruesos en las funciones básicas de la vida. Me refiero, por ejemplo, al sueño, a la alimentación, a la capacidad incluso, por ejemplo, de gestionar el aseo personal. Y vamos a verlo todo siempre por exceso o por defecto. O sea, el niño antes dormía, por ejemplo, de manera regular y ahora duerme muchísimo o deja de dormir, come muchísimo o deja de comer, siempre comparándolo con lo que conocíamos, ¿no? El niño antes era un niño muy desenvuelto, se relacionaba con facilidad y ahora prácticamente no habla con nadie. Estos son elementos de los que hay que estar muy atentos. Por otro lado, otro elemento clave, la presencia de autolesiones, cortes que generalmente se hacen en los brazos, en las piernas, son indicadores. Hay veces que no los vemos porque el niño o el adolescente está todo el tiempo con un suéter. No obstante, una cosa que por lo general es como los padres se dan cuenta, en una situación donde hace calor, donde el uso del suéter no es adecuado, el niño se rehúsa a quitárselo porque probablemente están allí esas marcas. Estados de redes sociales. Lo que pasa es que los chamos por lo general tienen la habilidad de silenciar a los papás para que los papás no puedan ver, pero es a veces un vecino, un amigo, alguien que dice, oye, tú has visto lo que está publicando tu chamo, tú has visto los mensajes que están puestos allí, no le perdamos de vista. Pensamientos y sentimientos de desvalorización. El chamo dice, yo no sirvo para nada, yo no soy bueno, yo no valgo, soy horrible. Este tipo de comentarios, de pensamientos, hay que saber atajarlos a tiempo. Y por último, por supuesto, si aparece una carta, si aparece una mención donde algo de este tema asoma, hay que tomarlo muy en serio. Esto es algo que hay que evitar reducirlo a la manipulación. Siempre es mejor, yo le digo a los papás, maestros, amigos, a quien sea, mira, es mejor que nosotros pequemos de exceso, de ser precavidos, a que luego minimicemos y tengamos que lamentar un evento. Román, aprovecho el espacio para decir, nosotros este viernes vamos a tener una actividad gratuita desde Secodap, un seminario dedicado por entero a trabajar el tema
del riesgo suicida en niños y adolescentes. Va a estar la doctora Norma Barreno, que es psiquiatra, que es una de las especialistas más importantes que yo conozco en este tema. Va a estar Carlos Trapani, Vanessa Moreno, va a estar yo. Esto va a ser en el Colegio San Ignacio de 3 a 5 de la tarde en las redes de Secodap, @Secodap. Está el link para el registro de la actividad. Es totalmente gratuito, es una actividad presencial donde justo el tema es qué hacer, o sea, cómo entenderlo, qué hacer y de qué manera podemos nosotros prevenir un fenómeno que nos preocupa tanto y que es tan sensible. Yo quiero insistir ya para terminar en ese punto, Abel, que me parece fundamental. Insisto, puede que alguien esté escuchando esta conversación y esté en fase de negación, diga, ya va. Aun cuando mi hijo haya dicho en algún momento yo no valgo o mi vida no sirve o yo no soy bueno de ahí a que en efecto tenga una idea suicida, hay mucho trecho. Realmente habiendo mucho trecho es como para quedarse de brazos cruzados. ¿Cómo intervengo como papá? Es sentarme y decirle, hijo, hija, ¿cómo es eso que no valgo? ¿Cómo es eso que tu vida no vale? ¿Cómo es eso que no eres bueno en nada? ¿Y qué hacer? Todo lo contrario, decirle, mira en todas las cosas en las que eres buena, mira lo valioso que eres para nosotros, mira qué linda la vida que tienes en estos otros aspectos. ¿Qué hacer, Abel? Mira, yo creo que lo que tú dices es central, Román. O sea, no hay que esperar que estemos en el borde del abismo para que tengamos que tomar algún tipo de medida, porque además cuando ya nosotros recibimos un caso donde hay una situación crítica, evidentemente que los riesgos y la efectividad de lo que podemos hacer siempre se ven más comprometida que cuando agarramos un caso o podemos trabajarlo a tiempo. Por otro lado, ¿cómo hacer prevención? Mira, yo te diría dos herramientas o dos procesos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con cómo generamos dinámicas de confianza con nuestros hijos. O sea, si nuestros hijos se sienten lo suficientemente cómodos con nosotros para poder hablarnos de aquello que realmente les preocupa, incluso si se trata de un tema tan delicado como este, yo creo que es fundamental porque eso nos va a permitir tomar las medidas oportunas. Y por otro lado, creo que es clave ver de qué manera nosotros tratamos y nos dirigimos a nuestros hijos, porque cuando aparecen esos pensamientos, esos sentimientos de no valgo nada, de mi vida no tiene sentido, de todo este tipo de cosas que pueden incluso venir de afuera, tenemos que estar muy, muy cuidadosos porque hay veces que no nos damos cuenta y a nuestros hijos permanentemente le decimos tú no sirves, qué bruto, cómo no haces esto, o sea, toda esta violencia verbal y física que cotidianamente se va dando en los hogares, a veces los papás creen que con la intención de corregir, va haciendo mella en esa confianza de nuestros hijos. Es muy importante, más bien, y está absolutamente demostrado, que lo que más produce efecto de cara al cambio del comportamiento de los niños y los adolescentes es el refuerzo positivo, es decir, es señalarle aquellos valores, aquellas cosas que hacen bien, porque así funciona nuestro cuerpo y nuestra mente. Nosotros no cambiamos desde la parte enferma hacia lo sano, no, nosotros más bien para poder cambiar aquellas cosas que no están bien, echamos mano de los recursos que tenemos. Yo creo que eso es muy importante verlo como familias, como padres, como docentes. Tenemos que echar mano de los recursos emocionales que tenemos para poder potenciar en nuestros hijos la confianza que les permita afrontar un mundo que lamentablemente es hostil. Sí, efectivamente. Te quiero agradecer, Abel, de nuevo. No es un tema sencillo de tratar, no es un tema fácil de digerir y hay que hacerlo como lo haces tú, como lo hace un profesional de la salud mental, como lo hace un psicólogo, desde la mayor responsabilidad y con el único ánimo de tenerlo, de elevar una alerta y de que todos padres somos papás o vecinos o amigos o sobrinos o hijos y tenemos que estar pendientes. Gracias, Abel, por tu tiempo. Gracias a ti, Román, por abrir el espacio. Muy amable. Abel Saraiva es psicólogo, es psicoanalista, es defensor de derechos humanos, es coordinador del programa Creciendo sin Violencia de Secodap. Son las 8:37 de la mañana. Permítame compartir algo.